amigos, es un placer para mí compartir con ustedes. Hola, ¿cómo están, alumnos? Hola, a ver cómo nos entendemos. Parece que el audio está bajo. Eh, bueno, ahorita solamente tenemos 3 estudiantes. Vamos a esperar unos minutos, ¿no? Está Yarit, Adrián, Braulio y Liz. 4 estudiantes. Vamos a esperar unos minutitos más ya para comenzar. Aunque si hay pocos alumnos, voy a tener que repetir en otra oportunidad, porque esta clase ya de aquí para adelante ya son más importantes, ya, porque son ya de tipo aplicación, ¿no? Son ya temas más aplicativos que matemáticos, digamos, ¿no? Entonces,
si hoy día no hay buena concurrencia, voy a tener que repetir la clase. Entonces, vamos a esperar unos minutos. Muy bien, jóvenes. Si hay algún defecto, no se ve bien o no se escucha bien, me avisan para corregir, ¿eh? Entonces, vamos a empezar a la parte aplicativa del curso, ¿no? Y en este caso toca estudiar los motores, que son la, como dicen, ¿no? Es la fuerza. Muchos dicen la fuerza o el motor, dicen, ¿no? El motor de la industria o el motor de la empresa, ¿no? El motor del equipo. Entonces los motores son la fuerza, pues, ¿no? de una empresa, de una industria, ¿no? Y la que hace el trabajo, la que es la máquina que automatiza el trabajo, se reemplaza a la persona, porque el motor proporciona fuerza, proporciona torque, proporciona velocidad en las cuestiones de manufactura y no se cansa. Entonces, pero los motores no funcionarían
si es que no habría energía. Entonces, tiene que haber ahí una dupla, ¿no? Hay lugares donde posiblemente ustedes quieran poner una empresa o una industria y no hay energía, o sea, cara la energía, ¿no? Y muchas veces no es conveniente. Entonces, eh, tanto la energía como la fuerza de trabajo son bases de la industria, todo el mundo. Entonces, como generador de energía, el, la máquina nos puede proporcionar la energía existe en el mundo, solamente hay que transformarla. Como hay una, hay un, como le llaman, un dicho, ¿no?, en ingeniería que dice, la energía se transforma, la energía existe, el mundo está lleno de energía, pero hay que transformarla y hacerla útil. Principalmente hay que transformarla a energía eléctrica. Y por eso es que existen pues los generadores de energía, existen los motores, ¿no?, y existen los transformadores. Los transformadores transforman la energía a lo que tú necesites. Los motores generan esa energía, perdón, los motores usan esa energía, utilizan. Y los generadores generan energía. Entonces hay tres tipos yo diría de máquinas, ¿no? Los que generan, los que transforman, para usarla en forma adecuada. Entonces, vamos a iniciar con cómo se genera la energía eléctrica, estoy hablando, ¿no? ¿Cómo se genera la energía primero? Después los transformadores, ya eso ya lo vimos, ¿no? Transformador de energía. Y por último vamos a hablar también de los motores, ¿no?, que son los que transforman también la energía de eléctrica a mecánica. O sea, un motor transforma una forma de energía a otra. Y un transformador transforma solamente electricidad. La electricidad la transforma desde un nivel a otro. Es el transformador eléctrico, de un nivel a otro. En cambio, el motor te transforma tipo de energía, o sea, energía eléctrica a mecánica. Y el generador te genera energía. ¿Para que el motor funcione. O sea, existe ahí una relación, ¿no? Entre generar energía y usar la energía. Entonces, primero vamos ahorita en este momento, vamos a ver cómo primero se genera la energía. Yo lo voy a explicar cómo es el principio. A veces los libros son muy matemáticos, ¿eh? Uf, yo tengo un libro de matemáticas que cuando estudiaba, no entendía, ¿verdad? Pura matemática. Entonces nosotros, ahora en este momento voy a pasarle un video donde vamos a ver cómo se genera la energía, el principio de generación. Y lo voy a explicar usando un poco de matemáticas, menos matemáticas. Entonces, a ver, sí quiero que todos entiendan cómo es la generación primero. Sobre un solo punto, algo así,
Sí, por ser como podemos apreciar, en la animación partimos de un imán con su polo norte dibujado en rojo, su polo sur dibujado en verde, una línea de campo magnético de imán dibujadas en azul. Y tenemos aquí la esfera para representar el punto. Entonces, sistema de contacto para transmitir la corriente inducida en la espira hacia la municipio que nos simboliza la o el y acá tenemos el de montaje y acá tenemos un gráfico que nos simboliza cómo se va a aportar el señal de voltaje con la espira en un campo magnético de mano y ocurre que cuando el carrito está en movimiento dentro de un ejemplo de campo magnético, usa un voltaje en ese momento cuando se voltaje inducido en el conductor de un movimiento de campo empieza a campo magnético. Estamos hablando de inducción electromagnética. Según su publicidad, conductor, vamos a la más corta está en la se conecta al anillo que está más cercano hacia nosotros, por así decirlo. Bien, ahí a propósito tenemos la manija que nos simboliza la fuente que nos hace girar el rotor con espiral. ¿Okay? Bien, entonces acá en el segundo anillo vemos esos anillos son que nos ponen en contacto la señal de voltaje del generador con la capacidad de vamos fijarnos en la energía. Si vamos a cuando ella se encuentra en la parte de arriba, la corriente va en la dirección señalada por esta flecha. Y cuando está en la parte inferior, la dirección de la corriente va. Si observamos aquí, la posición de la terminal larga de espira con la dirección de la corriente ilustrada por esta flechita que vemos aquí, vemos que cuando está en la parte superior, la dirección va hacia la derecha y cuando está en la parte inferior, la corriente va hacia la izquierda. Hacia la derecha nuestra corriente, la terminal de la derecha hacia la izquierda. Entonces, lo que está pasando con el mecanismo que vemos ahí en pantalla es que está configurado de tal forma. Un momento va a ser distinta y en el otro hacia la derecha. Durante un intervalo va a ser izquierda y durante un intervalo hacia la derecha.
sentido, disminuye, pasa por cero, si en otro sentido, y así se es el comportamiento mental. Entonces, si visualizamos la sensación que va a producir eso es posible. Vamos en una línea por la parte superior, y en la parte superior del ejecutivo, y vamos a una parte de la curva en la parte inferior del ejecutivo. Cuando la señal se encuentra en la parte inferior, ella va en un sentido a la corriente. Y cuando va en la parte superior, el tráfico va en el tipo en otro sentido. No se va a dar dirección de la corriente en cada tipo de para la dirección. Esa y un sentido y bueno, las Bueno, entonces lo que se ve en el video es de que cómo se genera la corriente alterna, ¿no? Eh, em, y el principio matemático de esa generación de corriente alterna es que el flujo magnético del imán, el imán genera ahí un flujo magnético, corriente magnética, que traspasa la espira, varía, porque como la espira está en constante giro, entonces el flujo magnético que corta el área de la espira, varía el flujo magnético, que corta el área de la espira. Y esa variación del flujo significa derivada del flujo, ¿no? Derivada del flujo. Entonces, el voltaje alterno que se genera es proporcional al flujo, a la variación del flujo. Variación del flujo, o sea, derivada del flujo. Entonces hay una fórmula que en los libros de electromagnetismo, eso que quería mostrar, vamos a ver, para allá queda que esto es variación de flujo magnético. A ver, por ahí debo encontrar. Lo que pasa es que el internet está muy intermitente. A ver, voy a ver flujo magnético. ¿Cómo digo las ecuaciones?
Eso no, eso es muy pesado. Bueno, bueno, por ahí está la fórmula, ¿no? O sea, en los libros de electromagnetismo, ya que son, llaman más para matemáticos, habla de que la energía eléctrica alterna se produce por la variación. Muy bien, jóvenes, la internet está súper inestable, pero ya vamos, a ver. Entonces, ahora vamos a ver cómo funciona el motor.
A ver, ¿dónde tengo el motor? Por acá. Y bueno, vamos a construir una pequeña bobina que será al mismo tiempo el rotor de nuestro motor. Para ello tomamos el alambre magneto y vamos a necesitar un objeto cilíndrico de un par de centímetros de diámetro. Y vamos a dar unas 10 vueltas del alambre sobre la... Vamos a darle una pequeña vuelta que quede fijo y lo vamos a hacer en el extremo opuesto. Ya que tenemos hecha la forma del rotor, recordemos que el alambre espaltado o aislado tiene una capa aislante alrededor. Y bueno, lo que tenemos que hacer es, en cada uno de los extremos, debemos de quitarle todo el esmalte en uno de los lados. Debe de quedar sin esmalte en esta parte. Y en la parte posterior, conservar el esmalte, tanto en este lado como en el otro. Y para ello, debemos utilizar una pequeña navaja o cúter para raspar e irle quitando el esmalte con cuidado. Para construir nuestro motor, vamos a tomar la batería y le vamos a colocar los seguros en ambos extremos, fijándolos con la liga, o en su defecto, si no contamos con una liga grande, con cinta aislada o cinta adhesiva. Muy bien. Luego tomamos nuestro imán y el rotor que hicimos con el alambre magneto. Vamos a colocar el rotor entre los agujeros de los clips, de manera que haga contacto, y lo acercamos a la batería. Le vamos a dar un empujón para que comience a girar y vemos entonces cómo funciona nuestro motor.
Muy bien, ahora expliquemos cómo es que funciona este motor. Bueno, tenemos aquí el imán, el cual genera un campo magnético en la dirección vertical. Cuando nosotros colocamos este rotor en contacto con la batería, fluye una corriente, la cual a la vez genera su propio campo magnético y hace que este rotor se comporte también como un imán. Ahora recordemos que en una posición fluye la corriente y en otra posición contraria ya no fluye, por la manera en la cual le quitamos el esmalte al alambre. De modo que cuando está fluyendo la corriente por el embobinado, se comporta como un imán y es atraído o repelido por el imán permanente que tenemos abajo, lo cual hace que gire. Una vez que gira, deja de hacer contacto porque ya tenemos la parte que tiene aislante. Al dejar de hacer contacto, gira libremente hasta que da otra vez la vuelta completa y vuelve a hacer contacto, con lo cual vuelve a ser repelido por el imán y el ciclo se repite una y otra vez, lo cual hace dar vueltas a nuestro motor. Muy bien. Esta es la explicación del funcionamiento, que es la base realmente del funcionamiento de cualquier motor eléctrico. Bueno, entonces, em, en este último video es cómo se construye un motor. Entonces, el motor, el principio de giro del motor es que hay dos corrientes. Una corriente una corriente eléctrica, una fuerza eléctrica que genera el imán circular del externo, y otro imán que consiste en la bobina que gira alimentada por una pila. O sea, la bobina que gira alimentada por una pila tiene una corriente y esa corriente produce una fuerza magnética, por un lado. Y por otro lado, el imán también tiene una fuerza magnética. Entonces, hay dos fuerzas ahí que interactúan. La fuerza que da el imán grande y la fuerza que da el otro imán, que es la bobina alimentada por una pila. O sea, hay dos corrientes ahí que se generan, dos fuerzas. Y debido a la interacción de ellas, es que gira, pues, se produce el giro de esa espira. Esa espira que gira se llama el rotor en un motor. El motor eléctrico tiene dos partes. El rotor es el que gira, hemos visto que gira en este caso es la espira, el bobinado que gira es el rotor. Y el estator es lo que sirve de caparazón al rotor. Vamos a verlo de vuelta para que vean el principio, porque el principio es full matemático, pero aquí lo vamos a ver un poquito más el detalle, y después lo demás es lo de menos. ¿No? A ver, este es el video. Ya lo perdí, pero- A ver, ahí está, ¿no? Hay dos fuerzas ahí.
y un imán. Vamos a construir una pequeña bobina que será al mismo tiempo el rotor de nuestro motor. Para ello tomamos el alambre magneto y vamos a necesitar un objeto cilíndrico de un par de centímetros de diámetro. Y vamos a dar unas 10 vueltas del alambre sobre la forma. Vamos a darle una pequeña vuelta de esta forma para evitar que se desenrolle y que quede fijo. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer en el extremo opuesto. Ya que tenemos hecha la forma del rotor, recordemos que este alambre es saltado o aislado, tiene una capa aislante alrededor. Y bueno, lo que tenemos que hacer es, en cada uno de los extremos, debemos de quitarle todo el esmalte en uno de los lados. Debe de quedar sin esmalte en esta parte y en la parte posterior conservar el esmalte, tanto en este lado como en el otro. Y para ello debemos utilizar una pequeña navaja o cúter para raspar e ir quitando el esmalte con cuidado. Al construir nuestro motor, vamos a tomar la batería y le vamos a colocar dos segmentos en ambos extremos, fijándolos con la liga, o en su defecto, si no contamos con una liga grande, con cinta aislada o cinta adhesiva. Muy bien. Luego tomamos nuestro imán y el rotor que hicimos con el alambre magneto. Vamos a colocar el rotor entre los agujeros de los clips, de manera que haga contacto, y lo acercamos a la batería. Le vamos a dar un empujón para que comience a girar y vemos entonces cómo funciona nuestro motor. Como vemos, agarra muy buena velocidad. Ahí lo. Lo que gira se llama rotor. En un motor es el rotor. Muy bien, ahora expliquemos cómo es que funciona este motor. Bueno, tenemos aquí el imán, el cual genera un campo magnético en la dirección vertical. Cuando nosotros colocamos este rotor en contacto con la batería, fluye una corriente, la cual a la vez genera su propio campo magnético y hace que este rotor se comporte también como un imán. Ahora recordemos que en una posición fluye la corriente y en otra posición contraria ya no fluye, por la manera en la cual le quitamos el esmalte al alambre. De modo que cuando está fluyendo la corriente por el embobinado, se comporta como un imán y es atraído o repelido por el imán permanente que tenemos abajo, lo cual hace que gire. Una vez que gira, deja de hacer contacto porque ya tenemos una parte que tiene aislante. Al dejar de hacer contacto, gira libremente hasta que da otra vez la vuelta completa y vuelve a hacer contacto, con lo cual vuelve a ser repelido por el imán y el ciclo se repite una y otra vez, lo cual hace dar vueltas a nuestro motor. Muy bien. Esa es la explicación del funcionamiento, que es la base realmente del funcionamiento de cualquier motor eléctrico. Muy mejor. Entonces, ¿no? Estamos viendo pues de que el campo magnético
se genera por la corriente eléctrica también, ¿no? Hay relaciones ahí matemáticas, ¿no? El campo magnético eh, puede ser natural, o sea, un ferro magnético que se encuentra en su propia naturaleza eh, es un imán, pero también el imán se puede construir, ¿no? Así como ahora hecho ese bobinado, esa espira, o sea, espira se llama a un alambre, como está en el video, con una vuelta, o sea, un anillo. Un anillo es una espira. Si tú le pones 20 anillos ahí seguidos, y ese es un número grande de espiras, ¿no? Entonces se llama bobina, ¿no? O sea, una bobina tiene 20, 30, 50 espiras. Cuanto más espiras hay, obviamente que hay mayor corriente circula por ahí. Entonces, teniendo un imán potente y haciendo una bobina en base a espiras, en base a cable, ya se tiene, puede generar una fuerza motórica, fuerza de un motor. Entonces, ese es el principio básico, ¿no? Interactúa la fuerza del imán grande con la fuerza del otro imán. El otro imán es la espira, ¿no? La bobina que tiene varias espiras. Esa se comporta como un imán. Y el imán grande también. Entonces, ambos imanes interactúan posicionados adecuadamente para generar un torque. Y ese torque es el que hace dar vueltas a la bobina. Entonces, la parte que gira la bobina se llama rotor, porque rota. Y al que alberga el rotor, al que le da protección al rotor, se llama estator, ¿no? Entonces, un motor tiene dos partes. El rotor, que es la parte que gira, que hace trabajo físico, y el que protege al rotor en su giro y a los imanes es el estator. Estator viene de estático, o sea, la parte que no gira, no gira. Lo que gira es el rotor. Entonces, con ese principio cualquiera puede construirse un motor, ¿no? Ya. Entonces, según eso, vamos a entrar al aspecto ya más matemático. Y si alguien tiene alguna pregunta sobre cómo se funciona, el principio de funcionamiento, lo puede hacer nomás porque también yo no quiero entrar mucho en la parte matemática, pero cuando sea necesario, ¿no? A entrar a esa parte. Entonces vamos a entrar a... Ya. Si no se ve, me avisan. Entonces, máquinas eléctricas rotativas. Ahí vemos los temas que se tocan, ¿no? Ya yo estoy tocando por demás, no sé si quisiéramos pedir tanto, pero yo estoy tocando ya por demás. Es subrayado en verde, más o menos lo más resaltante, ¿no? Entonces existen, eh, desde el motor es una máquina eléctrica rotativa. Rotativa es su origen, ¿no? ¿Por qué es rotativa? Porque hemos visto ya porque el sistema de generación de giro es circular, ¿no? Rotativo, rota. Por eso tiene una parte que se llama el rotor. Pero ese giro rotacional se puede convertir también en giro traslacional. Un movimiento rotacional se puede convertir en movimiento traslacional también. Hay convertidores de giro a movimiento angular o movimiento longitudinal. Pero lo más importante ahora es el origen, ¿no? El origen del motor es ese principio electromagnético, ¿no? Electro porque hay electricidad, la pila da electricidad.
el otro también, el imán también de electricidad, genera electricidad. Entonces, y magnético porque es entonces, son un principio electromagnético que nunca va separado. Siempre en los libros, en la bibliografía, existe esa combinación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Y de ahí nacen los sistemas electromagnéticos. Entonces nosotros vamos a hablar de electromagnetismo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos los motores, pueden ser de inducción, ya tipos de motores, ¿no? Diferentes tipos, pero al mismo principio, ¿no? De inducción, otros tipos de motores. Son ya máquinas síncronas, motores de corriente continua, porque también hay motores de corriente alterna, motores monofásicos, motores trifásicos, ¿no? Diferente clasificación de motores. Vamos a hablar de los que están ahí nomás, más o menos, motores de inducción, máquinas síncronas, otro tipo de motores, motores de corriente continua, de corriente alterna, monofásicos, trifásicos, etc. Entonces, la clasificación de los motores ya es de acuerdo a usos, ¿no? Usos más particulares, personalizados. Para nosotros, simplemente un motor es un motor, ya sea de corriente continua, ya sea de corriente alterna, ya sea síncrono o asincrónico, son clasificaciones ya más detalladas. ¿Cómo se selecciona un motor? Obviamente que tenemos que saber, ¿no? Los tipos de motores, cómo seleccionar un motor para una aplicación determinada, el grado de protección de un motor y formas constructivas, tipos de servicios, ¿no? Entonces, en general, tenemos aquí los tipos de motores, ¿no? Motor de inducción o asíncrono, ¿no? Y estos motores son ya pues súper industriales porque muchos HP, muchos caballos de fuerza. Y que tenemos un motor síncrono, pues, el motor puede ser una máquina síncrona. Y aquí tenemos el ejemplo de una máquina síncrona, o asíncrona o asincrónica. Bueno, aquí tenemos síncrono. Síncrono y asíncrono o asincrónico. Entonces, los motores pueden ser, además de motores de inducción, como hemos visto, pueden ser motores de síncrono, por ejemplo, ¿no? Síncrono y asíncrono. Pueden ser motores de corriente continua acá, ¿no? Cuando está alimentado por corriente continua, o de alterna también, es otro tipo. Motores monofásicos, acá, monofásicos, o pueden ser trifásicos también. Entonces hay diferentes tipos de motores, diferentes tipos. Estos son ya motores industriales, ¿no? Pero la diferencia está en su utilización. ¿Qué cosa quieres tú? ¿Un motor síncrono, asíncrono? ¿O quieres un motor de corriente continua? ¿Cómo funciona con continua? ¿O quieres un monofásico o trifásico? Ya eso ya es muy diferente. Pero la construcción básica del motor es ese que hemos visto, ¿no? Después ya aplicaciones particulares. Entonces, más o menos todo esto es lo que vamos a mostrar, ¿no? Tipos de servicios con los motores, protección de un motor, ¿no? También tiene que tener protección porque es un equipo caro. Y formas de constructivas, cómo se hace, cómo se repara, bueno, ya se adiciona. Más o menos esa parte. A ver, en general las máquinas eléctricas son de dos tipos. Los transformadores que hemos visto, ¿no? El transformador, ya lo vimos hace dos, tres clases, ¿sí? Transforma, transforma la energía. Acabamos de ver en el primer video los generadores, cómo se genera la corriente alterna, la energía alterna.
y los motores que acabamos de ver. Ahorita hemos visto el generador de corriente alterna, ahí con un imán, una espira que gira dentro de un campo magnético, genera. Es el principio de generación. Los motores que acabamos de ver, ¿no? Los motores. Y los transformadores que ya lo vimos, se consideran máquinas eléctricas. Ahora se clasifican en estáticas y rotativas. Obviamente que el transformador es un dispositivo estático. Y los que no son estáticos o rotativos, los motores y los generadores. El motor gira. El generador también hay giro, en el generador también hay un giro, la espira gira. En un generador hay una espira que gira. Pero en realidad una espira son miles de espiras, ¿no? Miles de espiras. Pero decir una espira es simplemente principio, ¿no? Entonces, son máquinas estáticas y máquinas rotativas. Aquí tenemos más o menos el trabajo que hace una máquina, ¿no? Entonces recuerden que el transformador es considerado una máquina. Los motores generadores con mayor razón. Entonces, esta máquina, el transformador, ¿qué es lo que hace? Simplemente transforma de un voltaje 1 a un voltaje 2. Transforma en un sistema eléctrico, A y en un sistema eléctrico B. O sea, en dos sistemas eléctricos debe haber un transformador, ¿no? Un sistema eléctrico A trabaja diferente de un sistema eléctrico B. Y para empatar, tiene que usarse un transformador. Para adaptarse, un transformador. El transformador ya lo vimos, cómo funciona. Entonces, existe la transformación de energía eléctrica a energía eléctrica. Esa máquina se llama transformador. La otra máquina es la máquina eléctrica, ¿no? ¿Qué cosa transforma? Como hemos visto, transforma eléctrico a mecánico. Esos son los motores. Eléctrico a mecánico, motores. ¿Sí? Los motores son la fuerza mecánica, como ustedes ya conocen más que yo. Entonces, acá haciendo una recapitulación, el generador, el generador utiliza la mecánica y lo pasa a eléctrica. El generador utiliza la potencia mecánica y lo pasa a potencia eléctrica. El motor, la potencia eléctrica la pasa a mecánica. De acuerdo a la necesidad, ¿no? de una empresa, una industria. ¿Qué más? Una máquina eléctrica es rotativa cuando es reversible. Una máquina eléctrica rotativa es reversible. O sea, puede trabajar como motor y puede trabajar como generador. Y eso es más completo y más caro, ¿ya? Entonces, una máquina eléctrica puede ser motor o puede ser generador. Antes trabajaban separados, un motor y un generador. Ahora no, ahora pues, ahí hay uno solo. Una máquina eléctrica es una máquina reversible. Puede ser motor, puede ser generador. Y esto ya lo vimos, ¿no? ¿Cómo se genera, cómo funciona el generador? Ahí está la espira. ¿Se acuerdan la espira? El primer video de color amarillo. Esta es la espira que gira. Gira dentro de un campo magnético. El campo magnético es así horizontal, ¿no? De norte a sur, campo magnético. Entonces, ese campo magnético corta ese flujo magnético y la espira, hay un corte ahí. Mejor dicho,
El campo magnético traspasa la espira. Y como la espira gira, hay una variable, ¿no? Hay un campo magnético variable, una derivada, eh, una derivada del flujo, ¿no? El flujo magnético va así, horizontal, y la espira gira de forma vertical. Entonces hay, quiere decir que la espira corta el flujo magnético, corta, o sea, hay una interacción ahí, variable, porque la espira va girando. Y al ser variable el flujo, se genera un voltaje variable, o sea, una onda senoidal. ¿Sí? Esto gira de 0 a 360 grados, la espira. La onda senoidal que se genera va a ser de 0 a 2pi, 0 a 360. Pasa por la parte positiva, parte negativa. Entonces, hay una fuerza externa que hace girar la espira. Esa fuerza, con la fuerza que da el imán, hay una interacción. Vamos a ver. Este es el título de la forma, cómo se genera, en forma matemática. Campo magnético externo de valor constante es visto por una espira, por una bobina, como variable al estar en movimiento. Tiene que girar la espira. Si la espira no gira, no hay generación, ¿no? Si la espira no gira, no hay generación. La generación está en la variación del flujo que traspasa la espira. ¿Y cómo varía el flujo? Cuando la espira gira. Gira 2pi. A la onda senoidal que se genera es de 0 a 2pi, ya que la espira gira de 0 a 2pi. En un caso, el flujo es poco, en otro caso el flujo es más. Por la espira gira, de acuerdo al giro. Ahí hay una variación del campo magnético que traspasa la espira. Y esa variación genera el voltaje. O sea, ¿qué cosa es el voltaje? Es la derivada del flujo, la variación del flujo. Ojalá eso lo vean por ahí, porque eso no. Por ahí lo vamos a ver esa fórmula, ¿ya? Un resumen de fórmulas. Ahora, es el generador, ¿cómo se genera, no? El motor, ¿cómo trabaja el motor? Ya lo hemos visto también, ¿no? El motor tenía un imán, ¿recuerdan? Un imán grande, ya. El otro imán es que le expira, o sea, interactúa
A ver, Liz, viste, ya, ¿qué pasó? Se cortó la comunicación, ¿no? Liz, José, Sebastián, qué mal. ¿Están todavía, José? Liz, sí, sí, bueno, eh, yo no me he dado cuenta del corte de la comunicación, pues he estado siguiendo y ustedes no me han escuchado seguramente, ¿no? Pero el internet está muy inestable y bueno, pues ya como ya
ya no hay alumnos, solamente hay dos alumnos, pero alguien no tiene comunicación, entonces ya lo dejamos pues para la clase presencial, porque la verdad que la internet está muy inestable, no hay confianza, porque yo no me he dado cuenta tampoco, yo hasta ahorita estaba hablando, haciendo la clase, pero lo poco que hemos hecho, puedes decirme nomás, puedes escribirme si hasta qué punto has escuchado para yo continuar la otra clase desde ahí. ¿Ya? A ver, los que me están escuchando, hay dos alumnos. Uno es Liz Alvites y el otro es José Sebastián Santos. Si ustedes pueden informarme ya, ya pues ahí nos quedaremos con generadores. Ya yo voy a completar eso ya, porque es un poco complicado, muy inestable está estos días la internet. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, pues, jóvenes. La próxima clase voy a completar esto y en la siguiente le tomaré práctica. Espera, ¿la práctica entonces cuándo va a ser? ¿Tiene que ser este jueves o no? Eh, este jueves, pero y si hay problemas, hay como hora de movilidad, ¿cómo haríamos? Entonces, Mm. lo que podría hacer es mañana ir a la uni, recoger las hojas de examen y, y dársela a ustedes, pues, para tomarles ese virtual. O completo la clase y después le tomo físicamente. ¿Cómo poder, cómo, pues falta completar esta clase pues no la he terminado. Podría completarlo esto y el examen la práctica puedo tomar virtual. Virtual ya yo les doy un enlace pido un enlace y les tomo virtual. Pero para eso voy a tener que pedir las hojas cuadriculadas, así que entonces ustedes lo hacen ahí y virtualmente y me envían eh, un escaneado o una foto de su prueba y al día siguiente, para la clase siguiente, yo recojo la prueba física y lo ¿Y, y, comparo, y ¿no? cuándo Así por sería eso, esto? este jueves. Ok, este jueves sería la prueba virtual. Bueno, pero va a ser virtual, no confirmó nada, ¿verdad? Todavía. Si es que hay problemas como ahora de movilidad, lo tengo que hacer virtual, pues. Ya, y si es que es presencial, normal se toma. Sería este jueves. Ok. Solo llega hasta generadores, entonces, profesor. Ustedes han visto hasta generadores nomás, ¿no? Ahorita. Sí, pero vimos poco porque se estaba yendo el internet, se estaba cortando bastante la señal, o sea, muy poco. Ya pues, porque si no, nosotros se le perder mucho tiempo. Entonces sería así. A ver, concretizando sería así. Si es que no hay problemas de movilidad, yo voy ya a la uni, completo la clase de hoy día y les tomo una práctica virtual. En esos días nomás, en esos días. Ok, esa semana, entonces. ¿No? Le voy a mandar un correo. Pero Ya, ok. si es que hay problemas como ahora, voy a tener que completar la clase en forma virtual, pues. El jueves, completo la clase en forma virtual. Ya. Pero de ahí, de todas maneras, le voy a tomar por esos días nomás la práctica. Claro, Pero, sería cuestión de coordinar con la delegada pero, nomás. pero virtual, ¿ya? Para eso le voy a dar yo las hojas, cuadricular. Entonces ustedes lo hacen en su casa virtual, claro, acá supervisando, y me lo entregan pues, físicamente.
Ya, entendido. Yo le voy a comunicar a mis compañeros. ¿Ya? A ver, Ok, pues, conéctate con ellos. Yo le voy a mandar un correo también a la delegada y es la única forma de no perder pues, entonces, el peor de los casos sería virtual, pues, la práctica. Pero tendría que completar esta clase. ok. Si es posible, profesor, podría también compartir con la delegada el material de la clase de hoy que supuestamente iba a hacer para ir repasando también para el Sí, sí, jueves sí, ya sí. que la... El jueves lo completo. Sí, es que está normal. Ok, El jueves lo completo. Y si no listo. está normal las clases, también lo completo el jueves, por virtual. Ya está bien. Muchas gracias, profesor. Ya, así quedamos. Hasta luego, hasta luego. Ya, hasta luego.